Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el tema sobre la santificación progresiva del creyente. Vamos a leer algunas citas bíblicas esta tarde. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Capítulo 13 de la misma carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Volvemos al capítulo 10 de Hebreos, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Primera epístola de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, y vamos a leer los versículos 5 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos, un último texto en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios añada su rica bendición a lo que acabamos de leer, a lo que vamos a seguir leyendo y explicando bajo la dirección de su Santo Espíritu. Anoche y esta mañana
hemos hecho una pequeña introducción a este tema de la santificación progresiva del creyente, la santidad progresiva. Hemos visto que para poder transitar en el terreno de la santidad, necesitamos tener una visión como la que tuvo el profeta Isaías. Él tenía poco conocimiento y un concepto equivocado, tanto de Dios como de él mismo. Había estado en el ministerio y había estado siempre mirando a los demás. Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquella otra. Hasta que en el capítulo 6, a la muerte del rey Usías, una circunstancia para el profeta dolorosa, él tuvo la visión del Dios de la gloria en su trono alto y sublime. Pudo oír y pudo ver de la santidad de Dios. Y cuando eso fue lo que él vio, lo que él oyó, recién tuvo conciencia de su propia situación espiritual. Esa mirada, como dijimos, fue para arriba al ver al Señor, fue para adentro introspectiva para ver su real estado espiritual. Y ambas dimensiones de vista le permitieron mirar hacia afuera y recién entender la necesidad real de los pecadores delante de Dios. El corresponder a un Dios infinitamente santo con un progreso, una vida práctica santa, nos permite llegar al momento de pensar como Dios, de ver como Dios y de buscar actuar como Dios. Ahora, esta tarde, en los pasajes leídos en la epístola a los Hebreos, tenemos la santificación perfecta. Esto ha confundido a más de un hermano. Hay hermanos que enseñan y escriben libros que el creyente tiene que ser perfecto aquí en la tierra. Porque no discernimos que este tema tiene dos aspectos en las Sagradas Escrituras. Fíjense, lo que hemos leído en Hebreos, ahí tenemos la santificación perfecta, es decir, en el lado absoluto del tema, como en Efesios 1:4, dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios al pecador convertido a Cristo, a la pecadora y al pecador adoptado como hijo de Dios, Dios lo ve posicionalmente santo y sin mancha. Ese es el aspecto absoluto. Esa es la santificación perfecta. Eso lo hemos leído en Hebreos. Pero en lo que leímos en Pedro, en Efesios, en Tesalonicenses, encontramos la santificación progresiva, es decir, en su lado progresivo en nuestro vivir diario aquí en la tierra. Con esto, ¿qué resumimos? Que el tema de la santificación adquiere dos aspectos en la palabra de Dios. El primer aspecto es posicional. El segundo aspecto es práctico. Posicionalmente, a ti, a mí, hermano, a mí, con todas mis falencias, con todos mis errores, con todos mis desaciertos aquí, Dios me ve santo y sin mancha, posicionalmente en Cristo. Pero Dios quiere que mi andar aquí
dentro de esos altibajos de mi propia experiencia y de mi propia vida, Dios quiere que yo vaya como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Dios quiere ver un progreso. Es como todo padre cuando llega nuestro niño, nuestro bebé al hogar. Qué alegría para el papá y la mamá. Nosotros lo vemos, al comienzo lo vemos, pero pronto el niño empieza a distinguir al papá, a la mamá. Pronto el niño va a comenzar a pararse, a gatear, a pararse. Pronto el niño va a comenzar a hablar. Pero mire, hay una familia en el Chaco boliviano, tiene 9 hijos. El más alto, hoy por hoy de 50 años, es este tamaño. Los otros son un poco más chicos, de 30, 35 años. No creo que sus papás, cuando los vieron que se quedaron ese tamaño, hayan quedado contentos. Más 3 de ellos no hablan. El papá y la mamá quieren progresos. En el bebé queremos ver progreso, queremos ver que pronto hable. Qué lindo cuando nos habla nuestra niña, nuestro niño, aunque no pronuncia bien, pero nos habla. Eso trae gozo a nuestro corazón. Hay progreso. Lo mismo es ese Dios infinitamente santo que se dignó primero amarnos, buscarnos mediante su Hijo, a través de la prédica del más grande y sublime mensaje de todos los tiempos, el mensaje del Evangelio, a través de enviar, después de su Hijo, después de su sacrificio, después de su paso amargo por el madero, enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu de gloria, para llevarnos a los pies de Cristo, hacernos conocer al Dios infinitamente santo. Después de toda esa experiencia, Dios quiere que haya señales de la misma vida de Él en nosotros, en nuestro andar aquí en la tierra. En el primer aspecto, de este aspecto posicional, se define una gran verdad, la verdad de un alma separada para Dios, una alma separada para Dios. Y en el segundo es el cambio práctico, que define otra verdad, el santo proceso en el andar del creyente. Primero, una cosa tenemos que aprender, que somos separados para Dios. Luego, tenemos que aprender que debemos enderezar nuestros caminos. La palabra de Dios dice que somos santificados, primero, por Dios el Padre. Somos santificados por el Espíritu Santo. Somos santificados en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice que somos santificados por sangre. Todo esto es una referencia a la misma santificación. Esto nos muestra que Dios es el autor de nuestra separación para Él. Que el Espíritu Santo es el agente divino, es el agente celestial, podemos decir, para esta santificación. Y que la sangre es el medio. Y que todo es en Cristo. Todo es en Cristo y que todo es nuestro también en Cristo. Ahora, después de ver que el tema de la santificación tiene dos aspectos, el posicional y el práctico, el absoluto y el progresivo. Después de darnos cuenta, hermanos, que si Dios me está mirando este momento
en Cristo, en una posición elevada de santo y sin mancha. Dios quiere que mientras yo esté en este cuerpo, aquí, el tiempo de vida que Él me regala aquí, haya un avance cada día de progreso dentro de esa esfera, dentro de esa atmósfera del camino de la santidad. La santificación también es un cambio de carácter. Y usted lo va a comprobar con usted y yo con mi propia experiencia, que la santificación es un cambio de carácter. Fíjese, todo pecador, toda pecadora viene a Cristo con un carácter malo. Nadie vino a Cristo por bueno. Levante la mano. El que vino a Cristo por ser bueno. Y si levanta la mano, yo le voy a decir entonces, ¿para qué vino a Cristo? Vinimos a Cristo con un carácter malo, tal como es la vida de todo mundano. Hoy, como creyentes, nosotros nos asombramos de ver a personas que están tiradas. Hay en el porche de nuestro salón en Bermejo, es un porche amplio. Llueve, se protegen de la lluvia, etc. Y siempre venimos a la reunión, hay uno o dos de estos picheritos, de estos, les llamamos crotos allá, que viven los pobres tomando alcohol. Y un día vi a un hermano, se acercó y con el pie lo dio la vuelta. Yo no le haga así. Pero mire, claro, nos admiramos hoy de ver a alguien así. Pero yo digo, si no fuera por el Señor, tal vez yo estaría en la cárcel, preso, condenado tal vez a prisión o a cadena perpetua. Si no fuera por el Señor. Yo predicaba un día en Bermejo, en el viejo salón. Entró un hombre en estado de ebriedad, no perdido del todo, con coca en la boca, con aculico. Se sentó y de rato en rato le hablaba al hermano que estaba ahí. ¿Qué le sabría decir? Le hablaba así. Y el otro se defendía como defendiéndose de los mosquitos. Volví a hablar algo yo del púlpito y le volví a hablar. Cuando el hombre se levantó, el creyente se levantó y se fue a los otros bancos del otro lado. Terminada la reunión le digo, hermano, ¿qué mismo le decía que lo cansó el borracho a usted? No, dice, no es lo que hablaba, lo que decía. O sea, hermano, a mí me da asco los borrachos. Me dan asco los coqueros. Yo no pude contenerme. Le dije, hermano, mire, fíjese los dientes que tiene usted. Usted era peor. Por lo menos cuando yo lo conocí. Cuando usted una vez me sacó de su casa, me amenazó a azotar. Cuando yo le llevé la palabra, usted estaba borracho y estaba coqueando. ¿Se olvidó de lo que era? No. Vinimos al Señor malos. Vinimos al Señor mundanos. Y el Señor quiere ver un cambio, hermano. Para eso es la santidad progresiva. El Señor no quiere que nos quedemos en ese estado. Como un papá no quiere que los chicos se queden sin hablar. Un papá no quiere que los chicos se queden sin crecer, sin prosperar, sin progresar. El Señor quiere ver cambios en nuestra vida. Los cambios no son de rompe y raja. Los cambios no se producen de la noche a la mañana. Los cambios son progresivos. Son todo un proceso al que yo debo contribuir, un proceso al que yo no debo obstaculizar.
un proceso al que nosotros los creyentes debemos pelear a muerte para salir adelante y no postergar los propósitos de Dios para nuestra vida y propósitos que Dios tiene para hacer por medio de nuestra vida. Ese cambio de carácter, hermanos, que estamos hablando cuando venimos a Cristo, también tiene dos aspectos. Uno es un cambio de ser un impío y del mundo a ser un santo y separado para Dios. Una noche yo, joven soltero, hablé algo de lo que entendía de que somos santos. Prediqué en nuestro salón en el pueblo donde nos criamos de que nosotros los creyentes somos santos. Nos fuimos a casa y como era costumbre, llegamos a casa y dice mi madre, pone la pava. No, allá no decimos pava, ¿eh? Yo lo digo para que lo entiendan acá. Caldera decimos allá. Pone la caldera. Mate va, mate viene. Mate va a la otra hija. Hijito, me dice, esta noche se te ha ido la boca. ¿Eh? ¿Cómo, papito, vas a decir que somos santos? Los santos están en la iglesia. Ahí está San José, San Antonio, San Francisco. Claro, muchos venimos de un extracto de una religión que nos han metido hasta el tuétano de que esos son santos. No hablan, no ven, no oyen, no comen, pero piden plata. Esos son santos. Nosotros, ¿cómo vamos a ser? Pero ¿sabe el privilegio, hermano? Es que santo es un apartado, un escogido. Santificado es una persona que ha sido separada para Dios. Viene a Cristo, ha sido separado. Al momento de arrepentirse, ha sido puesto en una posición tan elevada que le obliga en la condición acá en la tierra como ser humano a vivir a la altura y al nivel de esa posición elevada, en el camino progresivo de la santidad. Esto es obra del Señor. Esto es obra del Señor en la cruz. Yo leo el Salmo 4, el verso 3, y descubro esto, queridos hermanos, en el Salmo 4, verso 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. El Señor ha escogido al piadoso para sí. El creyente llega a ser un santo de Dios. Piadoso es tener temor de Dios. Esto es un cambio progresivo. Dice la palabra de Dios que este cambio progresivo tiene que ir produciéndose a la semejanza de Cristo. Dice la palabra en 2 Corintios, el capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La santidad es asemejarse a Cristo. Después de ver este verso de 2 Corintios 4, 18. La santidad es asemejarse a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Dice Gálatas el capítulo 4, el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la finalidad de este proceso de cambio, de este camino de santidad progresiva, que Cristo, dicho en otras palabras, el apóstol Pablo a los Efesios dice, hasta que todo, cuando habla de los dones que se han dado a la iglesia para la edificación, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Hay una medida, hay un nivel donde tenemos que llegar, que Cristo sea formado en nosotros. A veces cantamos y repetimos de memoria el texto de Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cantamos el coro: la hermosura de Cristo que vean en mí. Lo que el Señor quiere es que el mundo de afuera vea a Cristo en nosotros. Los primeros discípulos, cuando caían presos y luego los largaban, decían: estos han estado con Jesús. Moisés no podía ocultar cuando, después de 40 días de estar en el monte, dialogando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, cuando bajó abajo al pueblo, la gente no podía verle el rostro, como cuando a uno lo encandilan con un espejo que enfoca el sol y le dan en la cara, en los ojos, uno no puede. Moisés tuvo que ponerse un velo. La gloria de Dios se había impregnado en la faz de Moisés. La gloria de Dios se impregnó en la faz de Jesucristo, el hombre Jesús. La gloria de Dios va transformándonos de gloria en gloria a la semejanza del Señor. Hemos leído en 2 Corintios 4:18. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. La santidad, hermanos, ¿hasta qué hora tengo, hermano? Esto de los cantos me descontrola a mí, como no soy buen cantor. Falta esta vez. Bueno, gracias, hermano. Quiero decir, la santidad, hermano, no es una mera experiencia. Algunos creen que en momentos donde se producen exabruptos o se producen éxtasis, ¡oh, qué lindo mensaje! Yo he sido sublimado con la palabra, o tan lindo coro, tan lindo himno que hemos cantado. Pensamos que hemos llegado a un momento de santidad. Eso no es la santidad. La santidad no es una mera experiencia. La santidad es un carácter. ¿Por qué digo esto? Porque es más importante lo que somos que lo que sentimos. Es más importante lo que somos que lo que sentimos. Hay momentos que podemos sentir y son momentos pasajeros, pero lo que somos queda. Ese es nuestro estado. Es más importante lo que hacemos que lo que nos gozamos. Esto es importante. Estaba contando yo y encontré que en los Hechos de los Apóstoles 4 veces aparece el título de santos, y revisando las epístolas, lo tengo en mi otra Biblia de estudio marcado, 50, puede ser que me equivoqué, hay un poquito más. 55 veces en las epístolas aparece este título de santos. ¡Qué privilegio, hermanos! Después de ver en la palabra de Dios de que somos santos por elección, es decir, santos posicionalmente. Después de ver en la palabra de Dios, en Romanos 1:7, que no lo hemos leído, que somos santos por llamamiento, es decir, santos progresivamente y por práctica. Después de entender por la palabra de Dios que hemos sido separados para Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir, de que estamos gozando delante de Dios de una posición santa, esto me lleva, esto nos lleva, esto me exige, esto nos exige, ¿a qué? A que presentemos nuestros cuerpos en santificación, en separación para Dios. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, lo dice más claro en Romanos el capítulo 6, lo veremos. Tenemos que acudir a la palabra de Dios para corroborar lo que estamos diciendo.
Romanos, el capítulo 6, verso 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes presentábamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, dice clarito aquí, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora debemos presentar para santificación, para servir a la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos queridos, el tener un Dios, un Padre infinitamente santo, nosotros como hijos tenemos que ser transformados por el proceso de la santificación progresiva a su misma imagen, hasta que, como hemos leído en Gálatas, Cristo sea formado en nosotros. Yo no sé, hermano, yo ando confundido con el tiempo. Me parece que estamos ya. Sí, ya. Vamos a dejarlo acá. Quería mencionar 3 cosas importantes y los vamos a dejar para más tarde enfocar que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermanos, yo les dije anoche, al encarar este tema, cuando el hermano Fabián Cueva Bermejo y me pidió, yo temblé, hermano. Como le fue dicho a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Como le fue dicho a Josué. Esto no es un tema de aprender filosofía. Este no es un tema de saber quién conoce la palabra. Es un tema de vivirlo, hermano. El vivir la vida cristiana dentro de este proceso de cambio. Es una lucha. Ustedes se van a dar cuenta. Tal vez no se dan cuenta en su verdadera dimensión lo que es este tema. Por eso yo he insistido en 2 reuniones, anoche y esta mañana. Miremos para arriba. Tengamos la visión del profeta. Que produzca esa visión en nosotros confesión, limpieza, y entonces habrá la comisión de parte de Dios para nosotros. Que aprendamos a mirar como el profeta para arriba, una dimensión para arriba. Eso nos va a permitir tener una visión para adentro, dentro de nosotros. Y cuando veamos nuestro real estado, vamos a temblar, hermanos. Vamos a temblar y vamos a doblar más nuestras rodillas y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a caminar en este camino de cambio, de este proceso progresivo, de tratar, de intentar, de pelear por todos los medios que nos ofrece la palabra, de asemejarnos cada día más y más a nuestro bendito Señor. Luchemos. Es dura la batalla, pero no es imposible. El Señor quiere ver santos aquí en la tierra, cada día mejores y más a la altura del llamamiento con que Él nos ha llamado a una vida distinta.